empleado y tener toda la pila. Puede tener miles de bloques ahí y los puede acomodar uno sobre otro. Y se puede arriesgar a meterse a vivir adentro de esa pila de bloques acomodada, muy bien acomodada. ¿Cuánto le gusta para que dure una pila de bloques apilada para que usted viva allá adentro? Al primer aeronazo, y vaya que de repente en Monterrey no saben si vienen fuertes, se le van a caer los ladrillos encima. Así de endeble es la familia en los reyes de Dios. No bastan consejos, no bastan enseñanzas, ni aún enseñanzas, y no es una herencia de lo que voy a decir nomás de la Biblia. Es Dios el que tiene que estar fincando, es Dios el que tiene que estar edificando, es Dios el que va a unir cada uno de esos bloques y lo va a colocar en el lugar adecuado y lo va a fijar ahí sólidamente para que cuando vengan los vientos y las lluvias, y si hay terremotos, y si hay tantos problemas en medio de los hogares por la situación social, económica, política, que aún al interior de la familia, en las diferencias que puede haber, se va a mantener sólida si Dios es el que ha puesto todos esos ladrillos en su lugar. Dios tiene que edificar. Y entonces este salmo nos hace una referencia a la casa como imagen del hogar en la que vivimos. Hay un autor reformado, Hans Joachim Strauss, que hace un comentario, o escribe un comentario a todos los salmos, y cuando llega al Salmo 127 dice: edificar una casa significa, en un sentido muy amplio, la creación de una familia, expresada bajo la imagen de la construcción de una casa. Toda esta actividad es vana, inútil y absurda si Yahvé no está presente para poner los fundamentos y para construir el edificio. Imaginemos por un momento, joven soltero, y vamos a decir, ya terminó la carrera, tiene un buen trabajo, gana sus 40,000 pesos mensuales. ¿En dónde? Para ir a trabajar allá, ¿no? Y dice: ya estoy listo para formar un hogar. ¿Pero qué necesitas para formar el hogar? A ver, jóvenes solteros, ¿cuál es el primer paso para formar un hogar? Necesitan una novia, digo. Por favor, que sea novia. Ya no lo saben. En estos momentos ya hay que repetirlo. Ya no lo podemos asumir. Que sea novia, jóvenes. Se necesita una novia. Y hay que dar ese primer paso, ¿verdad? Una novia, pídasela al Señor. Debería de estar orando hace muchos años. Yo sé que sus padres han orado, muchos de ellos, por su novio o por su novio, para las señoritas. Vamos a darle el tiempo de cortejo. ¿Se necesita un tiempo de cortejo? Sí, hay que conocerse, tal vez tener una amistad. Ya no se da como en los tiempos antiguos, ¿verdad? Que los padres se ponían de acuerdo. El niño acaba de nacer y tu hija va a nacer apenas, pero ya los comprometemos para casarse. Ahora no, los muchachos ya no aceptan eso, ¿verdad? Se tienen que conocer, ser amigos, ver si son compatibles y no sé qué tantas cosas. Pero bueno, pues ya nos cortejamos, estamos listos, vamos a hacer una boda. ¿Qué necesitamos para hacer la boda? Mucho dinero. ¿Qué caras son las bodas? Los que se casaron recientemente el año pasado saben de eso. Las bodas cuestan. Si necesito dinero para la boda, pues si la novia no trabajaba, hasta le decimos: mija, pues para poder casarnos pronto necesitas tú también entrarle, para poder juntar, ¿verdad? Porque la boda cuesta y se necesita la casa y se necesitan muebles y hay que poner todas las comodidades, porque ahora ya no vale eso de que los que se amen, como dices, de chile y cebolla. Y aunque tengamos que vivir debajo de un árbol o con uno que coma basta, no es cierto. No es cierto. Si tienes una buena casa, con buenos muebles, todo acomodado, y que haya estufa, microondas, horno eléctrico, clima, lavadora automática y secadora. Si no, se ponen difíciles las cosas. Entonces se necesita
necesitan mucha preparación. Pero hemos dejado de lado muchas otras cosas. Para formar un hogar se necesita amor, se necesita comprensión, se necesita compromiso, se necesitará paciencia. Usted cree que formar un hogar requiere de paciencia y a veces no lo tenemos. Y tenemos que dejar que esta crezca en nosotros. Sabemos que es fruto del hacer o del quehacer del Espíritu Santo en nosotros. Se necesita fortaleza, se necesita decisión. Pareciera que hoy los jóvenes, no estoy hablando de nadie en particular, cada vez les cuesta más trabajo tomar decisiones. Pareciera que la adolescencia se está yendo cada vez más larga. Antes la adolescencia terminaba en jóvenes muy jóvenes. Había jóvenes ya de 16, 17 años que estaban suficientemente maduros y tomaban responsabilidades. Y hoy llegamos a los 30 y todavía estamos pensando si tomamos alguna responsabilidad. Todo esto se necesita. Decimos, con esto formo un hogar. Y dejamos de lado el ingrediente más fundamental: Dios. Si Dios no está construyendo tu hogar, de nada sirve que tengas novia, cortejo, dinero, boda, estudios, casa, muebles, compromiso, amor, comprensión, paciencia, fortaleza y todo lo que tú quieras. El primer ingrediente que tienes que tener es Dios en tu vida y en la de tu compañero o compañera, para que sea la presencia de Dios cotidianamente en el hogar que Dios va a construir, no tú. No es tu esfuerzo, es Dios haciendo la obra. Y Dios presente en el hogar nos va a llevar a la oración. Dios va a construir en nosotros fe. Dios va a dar los frutos o el fruto del Espíritu en nosotros y más, mucho más. Pero siempre tiene que ser primero Dios y después Dios y al último también Dios. No soy yo, no es mi compañera, no son mis hijos, sino es Dios el que construye nuestros hogares. Entonces el mensaje que está dando de una manera central este salmo escrito por Salomón, un hombre sabio, porque Dios le dio sabiduría, es que escúchelo bien, ningún proyecto humano, sea personal, sea familiar, sea nacional o social, va a salir adelante si no es porque la bendición de Dios está en él. Todo lo demás es vano. Cada ser humano tiene tareas que realizar. Lo decía hace un momento, no le estoy diciendo que no se esfuerce. Tiene usted tareas que realizar. Jóvenes tienen tareas que realizar. Señoritas tienen tareas que realizar. Hay que hacerlo, hay que tomar decisiones y poner en un programa y empezar a trabajar por ello. Pero Dios tiene que estar construyendo. Podemos contratar un grupo de albañiles y decirles: ayúdenos a construir una ciudad, y podemos tener quienes guarden el orden, la policía para la ciudad, y podemos tener gente que se levanta temprano a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, y sale y trabaja. Y nos damos cuenta, por lo que sucede a nuestro alrededor de la ciudad, que todo esto no sirve de nada si Dios no es exaltado con ello. Por eso tú y yo debemos levantarnos cada día y hacer todo esto y todo lo que sea necesario, pero siempre con la visión, con el propósito de exaltar y de glorificar a Dios. Ojo con lo que voy a decir: Dios no es exaltado con la pereza. No podemos dejar de hacer las cosas. No podemos decir: Señor, como todo depende de ti, hazlo tú y yo aquí te espero. Dios no es exaltado con la pereza. Dios es exaltado con nuestro trabajo y esfuerzo. Pero nuestro trabajo y esfuerzo sin Dios no sirve. La Biblia no dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad que la Biblia no lo dice? ¿Está usted seguro que no lo dice? Dios en su palabra no lo dice.
Pero Dios sí dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si hay algo que hacer, tenemos que hacerlo. Y tenemos que levantarnos para buscarlo. El reino de Dios. Y esa justicia de Dios se manifiesta en nosotros, en el quehacer, en el hacer de nuestra vida que glorifica a Dios. Y lo demás el Señor lo pone. Lo demás el Señor lo construye, lo edifica. Y eso tiene que ser una base de la construcción de nuestros hogares. Concluyo esta parte diciendo lo siguiente: los amados de Dios son aquellos que le temen. Alguien a quien Dios no le ha manifestado su amor no le teme a Dios. Y pareciera una paradoja: ¿cómo voy a temerle a alguien que me ama? No sabemos que el temor de Dios, el temor a Dios, no significa miedo de ninguna manera, sino ese respeto solemne y profundo que le tenemos a aquel que ha salvado nuestra vida. Son las personas para quien el poder y la gracia de Dios es la realidad que determina y sustenta su vida. Es Dios el que determina y sustenta tu casa. Es Dios el que determina, sustenta y edifica tu hogar. Mientras el hombre duerme, ¿qué hace Dios? Se duerme también. Dios vela. Mientras tú duermes, Dios vela. Mientras tú trabajas, Dios vela. Mientras tú actúas, el Señor sigue ahí. Él es el que está con nosotros. Cuando tú reposas, Dios trabaja. Dios está cotidianamente con nosotros y se está manifestando. ¿Podemos no verlo? Y ese es un grave error. Tenemos que buscarlo, ver dónde Dios está actuando y volver a acordarnos de que no es nuestro esfuerzo, aunque hay que hacerlo, sino Dios actúa. La segunda parte de este salmo, nos habla no totalmente, no de una manera exhaustiva, pero nos dice cosas muy interesantes acerca del hogar, porque ahora nos habla de los hijos. La construcción del hogar depende de Dios, y cuando el Señor así lo ha determinado, da la bendición de los hijos, nos dice que aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Tiene la Biblia abierta? A ver, siga leyendo. 4. Y vemos el 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La palabra herencia, ¿le gusta la palabra herencia? A todos nos gusta la palabra herencia. A ver si nos dejan algo que no sean deudas. O decimos, ¿qué decimos? No nos dejen problemas, mejor déjenos unas tierritas, una casa, un dinerito en el banco. Nos gusta la cuestión de las herencias. En hebreo, el salmo está escrito en hebreo, la herencia es una palabra que se refiere a la sucesión de tierras y del derecho del uso de esas tierras. Aquí el concepto de herencia viene y se relaciona directamente con la familia y nos habla de cómo la familia crece y es bendecida con esa herencia que Dios da, que es el Salmo, son los hijos, que nos da una responsabilidad, porque esa tierra o esa herencia que son los hijos, tenemos que poseerla, pero no para tomar de ella para nuestra propia satisfacción, aunque los hijos nos dan satisfacciones. No es ese lo último que debemos esperar, sino la responsabilidad que tenemos de saber administrar ese bien que Dios ha puesto en nuestras manos. Esa es la idea de la herencia que dice la palabra, que son los hijos para nosotros. Cuando alguien viene y te da algo, un regalo, yo te aseguro que tú no piensas de ese regalo como una carga, como algo que no deseas, como algo que
llega un momento en que, ya, ¿habrá manera de devolverlo? Desgraciadamente vivimos en un tiempo, otra vez, no estoy hablando de nadie en particular, pero vemos los casos continuamente a nuestro alrededor. A cada día hay hijos rechazados por sus padres. Y ahí están, incluso en la calle, tirados en la basura, sacados de drenajes. Esto es terrible. ¿Por qué la gente no puede entender que son la herencia de Dios para ellos? Porque muchas veces los consideran el producto del error humano. Y el único jamás será eso. La palabra siempre va a decir que son una bendición, pues son herencia de Dios. Nuestros hijos y nuestras hijas son bendición divina, el fruto de la estima de Dios, el fruto de la bendición, de la misericordia y de la gracia de Dios. Y es interesante las imágenes que utilizan estos últimos versículos. Una de ellas, las flechas o saetas, puestas en manos de ¿quién? Del valiente. ¿Para qué quiere el valiente flechas? ¿Puedes pensar en esto? Hay que alcanzar metas, quizás traer la bendición, alcanzar el fruto necesario. En este contexto seguramente se está refiriendo a la casa y a traer el alimento al hogar. Pero en un contexto más profundo tenemos que hablar de la responsabilidad que Dios nos ha dado con esta herencia que ha puesto en nuestras manos para que administremos adecuadamente. No son nuestra posesión absoluta, sino lo puesto en nuestras manos para ser administrados. Sin embargo, cuando tomamos la imagen de las saetas, sabemos que las saetas se ponen en un arco, en una ballesta, etc. ¿Para qué? Para ser lanzada. Las flechas puestas en la bolsita, donde quiera que vaya esta, no sirven para nada. Ahí están. Sí, fueron hechas. Y ahí siguen. Las flechas son hechas para ser lanzadas. ¿Sabes cuál es tu responsabilidad, papá y mamá? La dirección y el lugar a donde van a ser lanzados. Algún día los hijos se van a ir. Métanse esto en la cabeza. Los hijos no son para estar con ustedes. Los hijos tienen que ser enviados a cumplir el propósito de Dios para ellos. No son nuestros. Son prestados los hijos. Son responsabilidad que Dios nos ha dado. Y se va a dar el tiempo, tarde o temprano. Hay jóvenes que salen muy chicos del hogar. Hay otros que están ahí ya muy grandecitos. Ya no puede darles el empujoncito de darle el tirón a la cuerda, ¿verdad? A ver si ya son lanzados. Es parte de nuestra responsabilidad. Lo vemos en la naturaleza. Híjole, vemos a la mamá pájara. Yo no sé si le duele o no, pero agarra el polluelo porque ya sabe volar, porque ya tiene alas, porque sabe comer solito y no se quiere salir del nido. ¿Qué hace la pájara? Lo avienta a volar, mijito. Ya estuvo. Los seres humanos somos bien difíciles para hacer eso, pero es parte del proyecto. Tenemos que aprender de lo que Dios nos muestra en su creación. Queremos disfrutarlos el mayor tiempo posible y eso es bueno. Disfrútelos en el amor de Dios, en el amor que les tiene y en el amor que ellos le tienen a usted. Pero no se pueden quedar en aljaba. Para ser útiles tienen que ser lanzados. Los hijos tienen que ser lanzados. Son nuestra responsabilidad, sí. Y se van a enfermar y van a tener necesidad y tenemos que ayudar con lo de la escuela y tenemos que pagar muchas cosas y algún día tendrán que volar. Y eso es decir, es que tengo hijos para que cuando esté grande me mantengan. Discúlpenme, pero no es parte directa del proyecto de Dios. Los hijos van. Tienen su propio hogar, sus propios hijos, sus propias responsabilidades. Si Dios les da carga, porque eso sí lo hace a ellos, de seguir sosteniendo a sus padres, gloria a Dios. Pero los padres no podemos exigirlo.
no es parte del proyecto de Dios. Tú sigues exigiendo, pero no se debe ser. Y tienen que tomar una dirección. ¿Cómo se determina esa dirección? Eso es lo más importante. ¿Cómo determinar la dirección? Vamos a esforzarnos por hacer el mejor estudio socioeconómico, político, de ver cuál es la mejor carrera para que ellos tengan el mejor futuro. Si Dios no edifica, es vano todo el esfuerzo por determinar el futuro de nuestros hijos. Es Dios el que tiene que hacer. Es Dios quien determina, es Dios que tiene un plan y un propósito para ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Si Dios es el fundamento, si Dios es el que edifica, nuestra responsabilidad mayor es inculcar esto. Aprende a depender, aprende a respetar, aprende a escuchar y aprende a vivir cotidianamente con Dios. Porque esto es necesario. Concluyo. Dios actúa constantemente de manera personal en la vida del ser humano. Más aún, Él es el único Señor que crea la vida y la conserva. Escucha bien esto. Todos los esfuerzos, todas las preocupaciones del ser humano que se realicen al margen de Dios no sirven para nada. No lo digo yo. Lo dice el versículo 1 del Salmo 127. El ser humano vive exclusivamente gracias a la intervención de Dios, a su protección, a su generosidad y a su gracia. El futuro de nuestro hogar, el futuro de nuestros hijos depende única y exclusivamente de esa gracia de Dios. Tenemos que aprender a vivir la gracia de Dios. Termino con una cita del doctor Samuel Pagán. Vamos a ver el próximo mes. Es muy interesante escuchar a este hombre que ha analizado profundamente el Antiguo Testamento. Para la sociedad contemporánea, el mensaje de este salmo cobra una nueva dimensión. En un mundo de ansiedades crecientes y de trabajos continuos, la gente debe separar tiempo de calidad para descansar y para confiar en las promesas divinas. Tenemos que confiar en las promesas divinas. Los grandes proyectos de las familias y la humanidad deben tomar seriamente en consideración los valores del reino, porque hay que buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, según se pusieron de manifiesto en las enseñanzas y mensajes de Jesús de Nazaret. Estas directrices divinas demandan de los individuos, demandan de los padres de familia, demandan de cada uno de nosotros, que sea el de las naciones, integridad, moral y justicia, no por nuestro propio esfuerzo, sino en la construcción de Dios, que son ingredientes indispensables para disfrutar plenamente la vida, para ser personas y sobre todo, para terminar, para ser familias bienaventuradas. ¿Cómo es esto? Familias felices, felices, sumamente felices. Yo creo que eso es lo que todos deseamos. Y eso no está en nuestro esfuerzo, sino en la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la palabra que nos has estado compartiendo durante todos estos días. Enseñanza ciertamente para nosotros, responsabilidad en la ejecución, pero dependencia de ti para lograr el éxito y la bendición en nuestros hogares. Enséñanos, Señor, a ver cómo tú estás actuando día a día en nuestras familias y cómo buscarte más y más y más para que sigas edificando nuestro hogar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.